Buenos días, hermanos y hermanas, familia. Es una bendición poder estar juntos esta mañana acá en la capital, entre ustedes y especialmente acá en Iglesia Archos. Gracias, Carlos, por la oportunidad. Ayer, como decía él, estuvo mi esposa compartiendo con un bonito grupo de mujeres. En la noche hacíamos algunos comentarios de lo que sucedió, así muy resumido, pero más particularmente entre las experiencias que uno puede tener y que son muy particulares. Y para mí esta es una experiencia también linda, la de compartir. Ya tengo muchos años de predicar y no sé si soy predicador y de enseñar y no sé si enseño también, ¿verdad? Así que los resultados se los dejo al Señor. Y hoy está mi esposa, pero también está nuestra hija mayor, primogénita, y para nosotros otra vez, es un privilegio poder estar juntos. Yo quisiera que hoy leyéramos un salmo que es uno de los salmos más pequeños que hay en la Biblia. Y lo voy a decir en un sentido diferente. Sabemos que el salmo más pequeño de todos es el salmo. Exacto. ¿Cuál es el salmo más pequeño? ¿Salmo 100 o salmo 117? ¿Ah? Exactamente. Pero no va a ser ese el que vamos a leer. Vamos a leer el Salmo 119 y vamos a tratar de resumirlo. Anoche platicando con Carlos, con Lili, con mi esposa, nos damos cuenta que cuando manejamos muchas ideas, el Señor pone algo, nos muestra otra cosa, y entonces uno como que se resiste para decir aquello que Dios está como poniendo más fuerte. Y en una de las alabanzas que hoy se estaban dirigiendo al Señor, me confirmó bastante lo que yo voy a compartir, porque también tenía una lucha ahí respecto a predicar, por ejemplo, del capítulo 50 de Daniel, pero no hay. Entonces, vamos a leer entonces el Salmo 119 y vamos a titular el mensaje de esta mañana con una parte del texto que voy a citarles. Vamos a leer el Salmo 119, pero vamos a leer el verso número 3. Salmo 119 y leeremos el Salmo 3. Cuando lo tengan pueden decir, ¿ya lo tengo? ¿Ya estamos allí? Verso 3, Salmo 119, verso 3. Vamos a partir de acá de este pasaje. Si lo leemos juntos, será mejor. Vamos a ver. A la cuenta de 1, 2 y 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Bueno, yo titulé a esta enseñanza o mensaje de hoy, los que andan en sus caminos. Piensa en eso, los que andan en sus caminos. Pero leamos todo el texto otra vez. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y es obvio que si entonces caminamos en sus caminos, en su voluntad, ¿qué dice el texto? No caeremos en iniquidad, no pecaremos. Y hermanos, voy a tratar de seguir lo que escribí para no salirme del libreto. Me atrevo a hacer un análisis de este salmo y escribiendo una serie de devocionales que desde que la pandemia nos dejó, en cierto modo, con limitaciones, empecé a escribir devocionales.
Y entonces he escrito series y este salmo siempre me ha inquietado. Y entonces desde esta semana empecé a ver qué nos enseña este salmo. Pero recordemos algunas cosas interesantes. La historia eclesiástica o la historia moderna de la iglesia nos cuenta que han habido personajes en la historia cristiana que se han aprendido de memoria el Salmo 119. Imagínense. La semana pasada estuve en un evento de la Sociedad Bíblica y ahí nos comentaron que para el mes de agosto, que se ha designado como el mes de la Biblia, antes había un día en particular para celebrar el Día de la Biblia, porque ahora celebramos todos los días y el de la Biblia no tiene por qué faltar, diría yo. Entonces, nos contaban que hicieron un concurso en la Sociedad Bíblica en donde pidieron que el que se aprendiera el Salmo 119 de memoria iba a tener un premio. Por cierto, dieron el premio, no vamos a hablar del premio hoy, pero sí de que hubo un joven de 16 años. ¿Quiénes tienen aquí 16 años? Todos, ¿verdad? Unos apenas 15 acaban de cumplir, ¿verdad? Entonces, yo 15 y medio. Pero un muchacho, un jovencito de 16 años, ganó el concurso de la Sociedad Bíblica de decir el Salmo 119 de memoria. ¿Saben qué fue lo extraordinario? Que cuando lo premiaron y le preguntan quién era su familia, cuentan algo de su familia, le preguntan ¿a qué iglesia asistes? Y él dijo a ninguna. ¿Eres cristiano? No. ¿Crees en Dios? Sí. Y eso está muy de moda hoy, ¿verdad? Todos son cristianos, no van a la iglesia, pero son cristianos y se aprenden la Biblia de memoria. El famoso comentarista cristiano Matthew Henry, que posiblemente algunos han oído de él o tienen algún comentario que lleva su nombre, el comentario bíblico Matthew Henry, él es uno de los hombres que aprendió el Salmo 119 de memoria. Así que yo empiezo con un desafío para ustedes esta mañana. ¿Qué dice el verso 3, así de memoria, sin ir a su Biblia? Es un texto bien pequeño. ¿No hacen? No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Bueno, ya aprendimos un versículo hoy y eso va a ser una bendición, porque si no había leído para nada la Biblia en toda la semana, hoy vamos a irnos con este pensamiento. Así que el famoso comentarista Matthew Henry memorizó este salmo. Para nosotros es quizás una novedad. Para los hebreos o para los judíos no lo es. Y si hablamos de la época de los rabinos o de los que se preparaban para hacerse rabinos, debían de aprender los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. El Pentateuco lo sabían de memoria. Así que Pablo sabía de memoria el Pentateuco. Nicodemo sabía el Pentateuco. Y muchos religiosos de la época sabían el Pentateuco de memoria. Es interesante. Aquí estamos hablando solo de aprendernos el Salmo 119. No voy a dejar ninguna tarea, por supuesto, pero ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos sí sabemos el Salmo 23? ¿Sí? De memoria. Todo. ¿Cómo dice el Salmo 23? Jehová es... Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me infundirán, aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza, mi copa está. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor. Se los dejo ahí porque si no me van a dejar sin predicar.
Este salmo no se sabe exactamente quién fue el que lo escribe. Pero otro dato que sabemos de este salmo es que fue escrito en orden del alfabeto hebreo. Ustedes ahí encontrarán en su Biblia algunas veces que está en ese orden, escrito de esa manera. Y a este escrito también le llamaron una composición poética o una oda poética. Y era la forma de decir o condensar las escrituras para la época de los judíos o creyentes de quienes estamos hoy aquí. También para nosotros es este libro. Ahora, la nota de este Salmo 119 empieza diciéndonos, ahora vayamos al inicio del capítulo. ¿Cómo dice el capítulo? Dichosos, bienaventurados, ¿verdad? La palabra dichosos en el original griego es Macarios. Y entonces nosotros deberíamos de saludarnos como, ¿qué tal Macario? ¿Verdad? ¿Qué tal Macaria? Y entonces el pasaje dice, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Otra vez, dichosos o felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Y luego el verso que leímos, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos o los guardes con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, verso 8. Ahí vamos, ¿sí? No me dejes en completo desamparo. Hasta ahí vamos a leer o estudiar un poquito este texto que a mí me llamó mucho la atención para mi propia vida. Dice la escritura que la palabra dice que es como manzana de oro en bandeja de plata. ¿Ha leído usted eso? ¿No? ¿Ninguno? ¿Está en mi Biblia nada más entonces? Dice que la palabra dicha como conviene, pero se está refiriendo a los salmos, a la Torá, digamos. Dice que es como manzana de oro en bandeja de plata. Así es la palabra. Entonces, podríamos decir que tenemos una joya en nuestras manos a considerar, que es la palabra del Señor. Y amados, es interesante que cuando el salmista escribe, empieza diciendo que son, ¿qué dice? Dichosos, son felices los que, ¿qué hacen? ¿Otra vez? Ahora, el salmista pone estas palabras y en la cultura de su época lo que estaban haciendo era asociarla a un aspecto de su vida personal, y era santidad, de la cual la escritura dice que sin ella, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, vivir la palabra es algo que es obligatorio, tal vez no podríamos decir, pero vivir la palabra se hace indispensable para cada uno de nosotros. Ahora voy a hacer cosas que no muy hago, pero que con Carlos platicamos ayer de esto. A veces nosotros pedimos que por lo menos alguien diga amén, ¿verdad? Y entonces, ¿es indispensable la palabra para nosotros? ¿Para ustedes? ¿Sí? Bien. La Biblia dice en Eclesiastés 11:9, diviértete, joven, ahora que estás lleno de vida. Disfruta de lo bueno. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Diviértete, joven, ahora que estás lleno de vida. Disfruta de lo bueno. Parece canción eso, ¿verdad? Una canción de la época de verano. Oye. Aquí habla de divertirse, de ser dichoso,
de disfrutar de las cosas buenas cuando puedes. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón, escuche el texto, y por todo lo que ves, pero recuerda que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Vivimos en una sociedad hedonista, ¿cierto? Narcisista, en donde el hombre anda buscando lo que le apetece. Esa frase, si te sientes bien, si te gusta, si eso te hace feliz, dale, ¿verdad? Y entonces la juventud, pero no solo la juventud, aún muchos mayores están viviendo un estilo de vida como el que acá Eclesiastés nos narra. A diferencia entonces de este salmo, hay otros salmos que comienzan, hermanos, diciéndonos cosas como esta: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Felices los que obedecen sus leyes y lo buscan de todo corazón. Se recordarán, hermanos, ya hace más de 5 años, o por lo menos 5 años, que la pandemia sacó a luz lo que había en el corazón de los seres humanos. En Quetzaltenango hubo iglesias que cerraron hasta el día de hoy. Hubo ministros que ya no volvieron a ministrar al Señor. Ustedes habrán oído que hubo ministros que incluso se privaron de su vida, ministros famosos en Estados Unidos, en Brasil. ¿Qué pasó con el escrito está que habían predicado? ¿Qué pasó con la palabra del Señor, de la cual el salmista dice, dichosos los que? Entonces es una dicha, hermanos, que nosotros nos podamos congregar. Sé que Artios es una iglesia de las pocas en el país que se mantuvieron en medio de la pandemia predicando, reuniéndose y, como nos contó Carlos en su momento, saludándose, abrazándose, incluso compartiendo el chicle. También supimos de personas que partieron, se fueron de este mundo porque el aprecio por su vida, posiblemente, de lo que la Escritura enseña, que el que cuida tanto su vida, ¿verdad?, pero descuida al Señor, la va a perder, va a perder su vida. Hay personas que, esa es la vida hedonista, la vida hedonista en donde uno está más preocupado por el día de hoy, el cómo vestir. En Quetzaltenango el desarrollo de la ciudad está muy fuerte, 13 edificios de mínimo de 12 niveles hasta 24 niveles se están construyendo, y así hay muchos proyectos. La ciudad solo en este año hay 13 proyectos municipales que ya se han, ¿cómo se dice?, autorizado. Y entonces uno dice, ¿habrá necesidad de ir a otro país porque los países llaman la atención por sus edificaciones, su desarrollo, pero Guatemala no tiene nada que envidiarle a otro país, ¿sí? Quetzaltenango no tiene nada que envidiarle a San Marcos, más bien San Marcos le envidia a Quetzaltenango. Otra vez, para no olvidar qué es el hedonismo, ¿verdad? Entonces, así se mantienen los seres humanos hoy. Y no están buscando en la Escritura, no están buscando el consuelo para sus vidas, sino más bien siguen buscando en el dinero, en la fama, en el buen comer, que no estoy en contra, de que eso es lo más importante, lo más importante. El ejercicio. Yo tengo una talla fitness, ¿verdad? Solamente que panzón. Y entonces nos estamos preocupando por un montón de cosas, pero la Escritura sigue diciendo, en este pasaje, sigue diciendo, dichosos, bienaventurados, y esta palabra realmente debe hacer un alto en nuestra vida. Habrá tiempo, ya hubo tiempo en nuestra vida en donde nos divertimos, y creo que algunos
El Señor nos detuvo a tiempo también. Pero vayamos otra vez al texto que estamos viendo. Me gustaría, quiero ver una parte aquí que es muy interesante. Veamos. Vayamos a otra escritura. Vayamos a Isaías capítulo 26, verso 3 en adelante, al 4 nada más. El profeta está diciendo lo siguiente. Cuando habla acerca de dichosos, felices, hay que asociar con otras porciones de la escritura qué es lo que está tratando de decirnos Dios. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En tiempos difíciles, hermanos, entonces, ¿usted podría decir que es dichoso? La fe se prueba a través de pruebas, ¿cierto? Y entonces, seguramente usted ha tenido o ha pasado o está en algún proceso de pruebas, pero la Biblia enseña que en medio de pruebas uno debe de tener su pensamiento en el Señor, que uno debe de perseverar en el Señor, y que si uno dice confiar en Dios, uno debe de confiar en Él. Hay un profeta, esto no está en mis notas, pero viene a mi mente, y este profeta dice, Dios sabe quién confía en Él. Creo que es Ageo o Habacuc. Dios sabe quién confía en Él. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir que confiamos en Dios? ¿Sí? ¿Cuántos podemos decir que confiamos en Dios? Pero la Biblia dice que Él sabe quién confía en Él. Entonces nosotros podríamos decir, yo confío en Dios, pero cuando vienen las pruebas, ahí es donde vamos a descubrir nosotros mismos si realmente estamos confiando en Él. ¿Cuán dichoso entonces se considera una persona? ¿Cuándo nosotros debemos de considerarnos dichosos e incluso obedientes a su palabra? ¿Lo estamos buscando de corazón? Hagámonos esta pregunta. ¿Cuán dichoso se considera usted? ¿Puede usted decir, mi amado o mi amada hermana, puede decir que es obediente a la palabra? ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Lo estamos buscando de corazón? Entonces, por eso el verso 3 que leímos, ¿cómo dice otra vez? Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Me hice estas otras preguntas. Si estoy buscando al Señor, entonces mi conducta debe de reflejarse. Debe de reflejar lo que estoy haciendo. Aquí, el verso 3 tiene una palabra que nos hace pensar en qué es lo que dicen los dos versos anteriores. Ya vimos por lo menos uno. ¿Cómo dice otra vez el Salmo 119:3? Pues no hacen iniquidad. Cuando la palabra que se antecede a todo el pensamiento es pues, es una palabra que, como Carlos nos ha enseñado, es un conectivo. Nos va a llevar a los dos versos anteriores. ¿Qué dicen los dos versos anteriores del Salmo? Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo su corazón, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Así que andar en sus caminos es sinónimo de no hacer iniquidad, no pecar. Dije, ¿es esencial la escritura para nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Cuántos traemos hoy una Biblia física como la que yo traigo acá? Por favor, no se sientan aludidos los que no la traen. Pero sí deberían de traerla. Es cierto que hoy la tenemos digitalmente, ¿sí o no? Pero yo me he dado cuenta ya en la iglesia donde estamos compartiendo con los hermanos que están en el chat, están revisando sus mensajes, están viendo las últimas noticias del día. Y cuando uno hace una pregunta,
no hay respuesta. La pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Estamos amando de corazón al Señor y estamos amando de corazón su palabra? Cada uno de nosotros debe de responder esa pregunta. Digo, amén. Cuando obedecemos entonces fielmente sus mandamientos, el resultado de obedecer su palabra es tener dicha, es ser feliz. Aunque a mí no me gusta mucho usar la palabra ser feliz, porque la felicidad es efímera, mientras que el gozo debe de permanecer siempre. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, felices, dichosos, está bien, pero quitemos la palabra felices por la palabra, ¿qué dije? Gozo. Hay personas que cuando uno habla con creyentes, voy a hacer una aclaración y no es por mí, sino por si alguno ha pensado. Yo tengo un aspecto, un semblante de ser una persona seria. Y lo soy. Solo Gerson no lo creyó porque ha estado en casa con nosotros comiendo y sabe que bromeo bastante. Pero yo tengo por naturaleza mi personalidad es seria. Pero es muy aparte ser serio y muy aparte ser, ¿qué? Calmado, enojado, trompudo, ¿verdad? Y ya cuando me conocen dice, pero no sos tan serio, digo, porque es parte de mi personalidad. Pero hay algunos que sí, que hay cristianos que ni una sola risa. Y si uno les pregunta el gozo, dice, pues si yo estoy gozoso, pero es un gozo tan profundo que hay que sacárselos con piocha, ¿verdad? Entonces, el salmista nos enseña que los resultados de obedecer al Señor es dicha. Amén. Por otro lado, veamos lo que dice el texto. Otra vez. Ahora vayamos a un texto que tengo acá que es interesante. San Juan capítulo 17, verso 3. Cuando el Señor está haciendo una oración, Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es el plan de Dios, a través de su palabra, que nosotros le conozcamos. Y si le conocemos, entonces, hermanos, nosotros experimentaremos esto que el salmista está diciendo. Dichosos, felices, ¿verdad? Los que buscan al Señor de todo corazón. Consideremos entonces lo que sigue del pasaje. Si el texto nos dice que no hay iniquidad para los que guardan sus caminos, hagámonos esta pregunta. ¿Estamos guardando también sus caminos? Porque ya la Escritura enseña que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Pero luego él habla también acerca de que debemos de guardar su palabra. Si queremos, hermanos, evitarnos dolor en la vida, si queremos evitar el pecado, ¿qué hay que hacer entonces? Si queremos evitarnos la tristeza, el dolor, la enfermedad, ¿qué hay que hacer según este salmo en lo poquito que hemos leído? ¿Qué hay que hacer? Según el texto, ¿qué habría que hacer? ¿Cuál era el título del mensaje? Andar en sus caminos. Queremos evitarnos un montón de circunstancias difíciles en nuestra vida. Lo que hay que hacer es caminar en sus caminos. ¿Es fácil caminar sus caminos? No lo es. Y la Biblia nunca dice que sea fácil. Al contrario, él dice que ancho es el camino y espacioso por donde va la mayoría. Ahí por donde va gente, ¿verdad? Porque donde va gente va toda la gente, ¿verdad? Pero angosto es el camino que conduce a la vida eterna. ¿Y qué dice la Escritura? Y son pocos los que van por ella. Entonces,
con claridad, el Salmo nos enseña a que debemos de caminar en sus caminos. Y al caminar en sus caminos evitaremos caminar en iniquidad. Bien, vayamos más adelante ahora. Preguntemos, ¿será posible vivir sin pecado? ¿No? ¿Todos los días pecamos? Pecadores ustedes. Tenemos naturaleza pecaminosa, pero debemos de evitar pecar. Pero si ya peco yo a propósito y creo que porque tengo naturaleza pecaminosa debo de pecar, entonces estoy pecando ya con hecho pensado. La Biblia enseña claramente en el libro de Hebreos que hay quienes realmente pecan de esa manera. Y el que comete pecado ya con el hecho pensado, dice la Escritura que para él entonces ya no queda más perdón, sino que queda, ¿qué dice? Una horrenda condenación para su vida. Entonces sí podemos dejar de pecar. Vamos a pecar quizás en algún momento sin querer. Voy a hacerles este comentario. Uno se da cuenta de lo de las redes con los hermanos y por eso algunas veces mejor yo evito no ver lo que los hermanos ponen, porque uno se da cuenta en pocas cosas que a veces ellos hacen que están pecando. ¿Ya? Alguien podría decirme, no hombre, eso no es pecado, que alguien se tome una cerveza y suba la foto y está celebrando la victoria de tal equipo con otro equipo. Pero si usted y yo somos cristianos, ¿podríamos hacer tropezar a otros? Por supuesto. Y lo otro es, estaríamos nosotros haciendo que el nombre del Evangelio, el nombre del Señor, sea vituperado por causa de nuestro mal testimonio. Yo cuido mucho del lugar donde me tomo fotos. Sí, no soy muy dado a fotos, pero si me toman fotos yo siempre estoy viendo a ver que no va a estar la Santa Muerte atrás, ¿verdad? Porque hay personas que no cuidan eso. Y esas cosas también nosotros debemos de cuidarlos. Si decimos, como dice el apóstol Juan allá en 1 Juan, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad que dice, no está en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a negociar con este mundo o vamos a creer en su palabra? Consideremos el verbo que aparece aquí. Veamos. ¿Alguien puede leer nuevamente el Salmo, los primeros 3 versículos? Esa palabra, pues no hacen. Esa palabra, ¿hacen qué es? ¿Es un adjetivo? ¿Es un sustantivo? Es un verbo. Y esta palabra, hacen, es un verbo que en el original significa hacer de forma deliberada o con hecho pensado. Y es la palabra hebrea para hacen, es la palabra Paal. Esa palabra Paal es la que nos lleva a entender que no debemos de hacer o no debemos de pecar deliberadamente. El Salmo 15:2 tiene una frase parecida y dice, hablando del Salmos 15:2. Veamos, Salmo 15:2. ¿Qué dice el Salmo 15:2? Si alguien lo tiene. Okay. El que anda en integridad y hace. Quiere decir que esta palabra Paal se puede utilizar bien para los que hacen a propósito algo indebido, pero también es la misma palabra para decir los que hacen lo correcto. Así que hay palabras en la Biblia que no van a decirnos solo algo negativo, sino es la misma palabra que nos dice que ellos también hacen, ¿qué dice? Justicia. Me gusta mucho
el mensaje que todos los profetas tienen en el Antiguo Testamento, tanto los profetas mayores como los profetas menores, el mensaje de todos ellos es justicia. No sé cuándo, no he hecho un estudio de buscar la palabra. Me gusta mucho hacer eso, de buscar palabras y ver cuántas veces se repite. ¿Ya? Pero Proverbios es un libro que a mí me gusta mucho para ver cuántas veces aparece una palabra. Y ahí en Proverbios aparece la palabra justicia 35 veces. Es interesante. Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, aparece la palabra justicia también 35 veces. ¿Qué querrá decir eso? Si le ponemos atención solo a esa palabra, ¿nos dirá algo o mucho? Nos dice algo y mucho, ¿verdad? Creemos nosotros en la justicia y entonces aquí se menciona y hacen justicia, los que en integridad andan. Evidentemente, hermanos, hacer justicia no es un asunto de casualidad. Hacer justicia es algo que se debe de hacer pensando con ese hecho de hacer justo algo. Viene a mi mente algo que sucedió con mi esposa y mi hija hace muchos años. Van por la calle caminando y adelante de ellas va una persona hablando por teléfono y mete su mano entre estas gabachas típicas que son muy amplias, bolsas grandes, y mete su mano, saca el teléfono y bota un manojo, decimos, ¿verdad? Un tanate, decimos también. Un paquete grande de dinero envuelto en un hule. Mi esposa va con mi hija, yo voy atrás y sale Claudia directo al ver que la señora bota el paquete que no sabíamos qué era, hasta que ella me dijo, ¿era dinero, papá? Ella corre, la señora siguió caminando, toma a Claudia el dinero, la alcanza, dice, se le cayó esto. Ella sigue, oh, gracias, y se fue. Cuando mi hija lo contó entre sus compañeros de la escuela, entre parientes, pero claro, hija, si era tu suerte. Estás por celebrar tus 15 años. Pero, ¿qué es justicia? ¿Verdad? Así que lo que ella hizo fue justo. Ahora, aquí hace poco hice esta pregunta con el estudio de varones en la iglesia y les digo, si ustedes encuentran una cantidad de dinero que no vieron que se le cayó a nadie, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Le agradece a Dios? Se persina, dice, gracias, Señor. Agarra el dinero y hace una cruz ahí donde se lo encontró. ¿Qué es lo que hace? ¿Habrá alguna respuesta bíblica para eso? Carlos, ¿hay alguna? Sí, ¿verdad? Ajá. Pone un anuncio de que encontró algo y que no haya perdido y lo identifique. Y en el Antiguo Testamento había una forma de hacer una devolución de algo similar. Se esperaba, se buscaba, y si no, ¿a dónde se llevaba? Al ministerio público. Se llevaba donde el sacerdote. ¿Hemos hecho eso nosotros? No, pues si eran 25 centavos. Digo, ¿cómo le voy a llevar 25 centavos a Carlos y al consejo de la iglesia? No, pues, pero si fuera más cantidad, menos tampoco. Porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho también será fiel, ¿verdad? Y será puesto en puestos por hacer, ¿qué? Justicia. Esta palabra Paal entonces está traducida de esta otra manera. Dice que Paal en el Salmo 58.2, si alguien lee el 58.2, ¿alguien lo lee?
Pero esa palabra allí también aparece la palabra hacen o hacer justicia. Y aquí está traducido maquinar. Y ahí particularmente, sí, léelo. Entonces ahora aquí ya aparece el texto directamente hacia a los que hacen iniquidad, a los que maquinan iniquidad. Por eso, ¿cómo es el texto que leímos al principio? Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces, ¿qué dice? No seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. A propósito, ¿cuál es el primer mandamiento, hermanos? No estoy examinando a nadie, simplemente quiero interactuar con ustedes, pero ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y solo a Él servirás. No. ¿Cuál es el primer mandamiento? No. Ese es el problema que nosotros heredamos como malos cristianos en este país, que solo sabemos que son 10 mandamientos, ¿verdad? Y hacemos primero el mandamiento de lo que Jesús resumió todos los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. 613 Jesús les resume en 2. Amarás al Señor y a tu prójimo. Pero el primer mandamiento es: no te harás imagen de nada. Amarás al Señor no aparece ahí, sino es poner al Señor en primer lugar. ¿Sí? Entonces, hermanos amados, caminar en sus mandamientos es muy amplio. ¿Quién de nosotros podría memorizar los 613? Si no podemos memorizar el Salmo 119, 613 mandamientos menos. Imagínense, solo Jesús da 112, 115 nuevos mandamientos dichos por Jesús. Solo Jesús. Entonces ya son, añada esos a los 613 del Antiguo Testamento. Y nosotros no sabemos ni cuál es el quinto. ¿Cuál es el quinto? Ok, sí lo sabe. Entonces, el quinto que tiene promesa. Amén. Entonces, cuando hacemos esto, hermanos, la Escritura dice que no seremos avergonzados. Y dice el verso 7, el verso 6 dice: entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes por completo, ¿cómo dice? Desamparado. Si usted y yo todos los días leemos la Biblia, ¿tendríamos que sentirnos desamparados? Tenemos un caso en la iglesia donde hay una hermana ya de muchos años de edad, pero ella todos los días se siente sola y tiene una familia alrededor de ella, y entonces le decimos: pues usted no está sola, hay gente con usted, pero como esa es una condición del corazón. ¿Y qué puede llenar nuestro corazón en momentos de soledad, en momentos de tristeza, sino el hecho de disfrutar la palabra, el conocer las Escrituras? ¿Cuál es su texto favorito? Yo tengo muchos textos favoritos. Le iba a preguntar a Carlos hoy en la mañana o ayer: Carlos, ¿cuál es tu texto favorito? Pero algunos de ustedes de seguro tienen su texto favorito, ¿cierto? Yo el primer texto que aprendí en mi vida cristiana no era cristiano y jamás se me va a olvidar. Pero es aquel texto que dice: hijitos míos,
no os venguéis. Mía es la venganza, yo pagaré. Pero unos días antes había llegado un muchacho para decirme, ¿qué va a hacer usted en contra de ese ingrato que casi lo mata? Estaba yo hospitalizado. El diagnóstico, ya me habían operado y el diagnóstico era reservado. Se decía que podía yo perder la pierna derecha. Y entonces llega alguien a decirme, ¿qué va a hacer usted contra el que los atropelló? Mire, nosotros como familia ya decidimos, ya localizamos dónde puede estar el muchacho que hizo esto, y una bala vale 48 centavos, nos dijo. Así que yo como que empecé a alimentar eso, que al salir algo tenía que hacer. Había truncado mi vida deportiva y mi carrera en la universidad. Así que hay que hacer algo. Y me encuentro con el texto de Santiago. Santiago es, ¿no? Hijitos míos, no os venguéis. Yo hijo ni siquiera era. No le había entregado mi vida al Señor. Pero el texto me impactó tanto que yo decidí perdonar a ese muchacho. Nunca más supimos de él. Y Dios cumplió, y no se lo pedí yo, sino me di cuenta en el proceso de mi caminar en el Señor, que Dios es fiel a su palabra. Cuando nosotros dejamos que su palabra obre en nuestra vida. De ahí que entonces debemos de caminar en sus caminos. ¿Ven, hermanos? Y caminar sus caminos pues suena muy místico quizás, muy subjetivo, pero caminar en el Señor tiene aspectos muy esenciales. Quiero ver si tengo aquí esa parte final. Vamos a hacer algo. Voltéese al que está a su lado. Voltéese al que está a su lado. Y dígale Macaria o Macario. Felices los que obedecen su palabra. Dichosos los que guardan sus mandamientos. Porque Él guardará en completa paz aquel en cuyo pensamiento en Él persevera. Dichosos cuando nosotros también guardamos su palabra. Es una bendición cuando nosotros nos mantenemos íntegros delante del Señor. Quizás con tentaciones, porque ser tentado y caer en la tentación hay diferencia, ¿cierto? De hecho, la palabra prueba y tentado es la misma palabra en el griego, que es peirazo. Y esa palabra peirazo es la misma palabra para decir prueba o tentado. Por eso es que Santiago dice, nadie puede decir o debe de decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Pero cada uno de nosotros es, ¿qué dice? Tentado y seducido de su propia concupiscencia. ¿Sí? La palabra concupiscencia es una palabra un poquito extraña de decir, pero tiene una idea. Y la idea que tiene la palabra de concupiscencia, que aparte de decir que tiene que ver con deseos, fuera de, es interesante que la palabra también se puede aplicar a tener buenos deseos. Pero también se incluye la palabra lujuria. Y esa palabra lujuria tiene que ver con una trampa. Y es lo que le sucede al pescado. Tiran el anzuelo. ¿Y qué le tiran? Una carnada. Entonces el texto lo que trata de decir es, cada quien es seducido. ¿Cómo es seducido un pez? A través de la carnada. ¿Pero por qué es seducido? Porque lo que hace la carnada, o lo que hace la tentación, es que y fíjense que esa es la idea de la palabra seducción, extraer de nosotros por la vista, cometer un pecado. Yo nunca había estudiado esa porción,
Y me llamó la atención que entonces uno es seducido como el pez cuando tiran la carnada, mira y cae. Sacan de él su deseo de atrapar la carne. Me gusta mucho el pensamiento, si ustedes lo han escuchado, y si no, se los vendo. Pero hay un pensamiento que dice, el pez no muriera si en vez de abrir más los ojos, abriera menos la boca. Y por eso entonces nosotros debemos de decir, dichosos, ¿verdad? Los que guardan su palabra, dichosos los que la ponen por obra, porque hermanos, entonces seremos libres, estaremos libres de todo pecado, de toda tentación, no, pero sí de caer en ella. Amén. Ok. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 minutos. Ok, ¿quién me da 5? 5. ¿Alguien más? 10, 15, 20, 25. Gracias. Entonces vamos a unos 25 más. Este salmo entonces que estamos leyendo, hermanos, los invito a que lo lean todo. Y ustedes se darán cuenta que el salmo se resume en el verso 3. O al menos yo así lo he logrado entender. Todo el salmo exalta al hecho de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera todo mi camino. Pero no solo habla de ese texto. Entre el verso 8 y en adelante se siguen viendo términos como el de la ley de Dios, la palabra de Dios, el precepto de Dios. Destaca la importancia de la palabra en la vida de un creyente. Les iba a decir otra cosa, pero como dicen hoy los predicadores de la tele, esto que estoy diciendo para alguien es, y debería decir gloria a Dios, ¿verdad? Pero es para cada uno de nosotros el texto. Este salmo entonces es conocido por su longitud, porque tiene ¿cuántos versículos? 176 versículos. ¿Ya? Como dije anteriormente, ahí podemos encontrar todo el alfabeto hebreo, porque básicamente la idea de esta oda escrita era un acróstico. Entonces, en este acróstico nosotros vamos a encontrar grandes verdades. Dichosos, felices. Otra vez dígale que está a su lado, dichoso, feliz. Guardemos la ley del Señor, consideremos su palabra. Aunque la vida nos ofrezca divertirnos, realmente nosotros debemos de depender de la palabra del Señor. Voy a ir concluyendo con el verso que continúa, donde dice, tú guardarás ¿en qué dice? En completa paz. Quiere decir que si nosotros caminamos sus caminos, Él promete ¿qué? Guardarnos en completa paz. En medio de pruebas hay personas que pierden la paz. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido pruebas difíciles, pero en medio de una prueba a veces uno pierde la cordura. Hay otros que se quedan quietos. ¿Qué pasó hace unos días que tembló aquí en Guatemala? Muchos perdieron la paciencia, otros quizás hasta se golpearon, ¿verdad? Mi hija estaba en un edificio de ¿cuántos niveles? 19. Ella estaba en el piso 19 cuando tembló. Nosotros en Shela ni lo sentimos, gracias a Dios. Pensamos que ese era un trato de Dios para los capitalinos. Pero en medio de una prueba, entonces nosotros tenemos que darle gracias al Señor por todo. Amén. Terminemos. Filipenses 2:13. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es interesante que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, dice 1 Juan 3:9, y no puede pecar porque es nacido
de Dios. Por eso entonces nosotros no podemos ser hacedores de ninguna clase de pecado ni ninguna clase de iniquidad. Caminemos sus caminos. ¿Cómo podemos hacer eso? Leyendo su palabra, meditando su palabra, orando. Si es usted de los que ayuna, ayune. Si no ayuna, coma bien. Para que pueda tener mejor entendimiento de la Escritura. Veamos lo que dice otra vez el Salmo, para terminar. Tú has ordenado tus preceptos para que los guarde, y esta versión que estoy leyendo ahora aquí es para que los guardes con diligencia. Y hablando un poquito de diligencia con Carlos hace un ratito, y porque esta palabra está ahí, me recordé lo que dice el proverbista. Cuando habla de la diligencia, lo contrario es la negligencia. Dice que, ¿dónde estará el diligente? Dice que estará delante de los reyes y no delante de los de baja condición. El hombre que es diligente, ¿verdad?, estará delante de los reyes y no estará delante de los de baja condición. Entonces, seamos diligentes con su palabra particularmente. Uno puede ser diligente en un montón de áreas de la vida, ¿cierto? Pero si uno es negligente con la palabra, todo lo demás solo va a traer satisfacción personal, pero cuando se nos pida de parte del Señor que demos cuenta de su palabra, imagínense, esto que estamos haciendo hoy, iremos a dar cuenta delante del Señor un día de esto que estamos haciendo hoy. Totalmente. Por ejemplo, ser puntuales a la reunión de domingo. A usted, porque es el pastor, tiene que estar ahí al inicio. Me dijo una vez un muchacho, el que tocaba el piano, siempre llegaba tarde. No todos los pianistas son así. Pero aquel llegaba tarde. Y una vez supo que no iba a haber energía. Hoy no hubo energía en la ciudad y en el área donde está la iglesia en Shela. Y entonces algunas veces dicen, no, todos los músicos no llegamos. Entonces no hay que poner los instrumentos, no hay que sacar las bocinas, no va a haber nada. Pero eso es negligencia, ¿cierto? Hay que ser diligentes. Y amados hermanos, Dios nos va a pedir cuenta de nuestra vida, de ser puntuales. Ayer nos contaba el Capi, voy a decir esto, me gustó mucho. A mí me gustó la carrera militar y no pude entrar. O no me dejaron entrar. Ya estaba cerrada la Politécnica o el hall, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención la carrera militar. Y ayer el capitán, el Capi, nuestro hermano Erwin, nos contaba que les plantearon el problema de llegar a un cine, que ya empezó la película, pero que el asiento donde él se va a sentar, hay alguien que tiene los pies sobre su silla. Entonces él llega y dice, disculpe, ese es mi silla. Le dice, pues yo aquí tengo los pies y no los quito. Y si él entonces crea un problema, tiene otro problema. Entonces les enseñan, en la carrera militar dice que les enseñaban que eso no debe de suceder a alguien de la carrera militar, porque un teniente nunca llega tarde. Y si eso lo enseña el ejército de Guatemala, ¿qué deberíamos de enseñar nosotros los cristianos en la iglesia? Hermanos, vengan cuando puedan, ¿verdad? Cuando San Pedro baje el dedo, decían en mi pueblo. No, debemos de ser diligentes. Y eso nos ayudará o nos evitará, hermanos, evitar muchos problemas en nuestra vida. ¿Quiénes son los que andan en sus caminos? Entonces, los que aman su palabra, los que amamos al Señor. ¿Cuántos podemos decir aquí que amamos al Señor? Y como lo dije en plural, mejor lo pongo en singular. ¿Cuántos pueden decir amo al Señor? Amo al Señor. Eso es muy diferente que decir amamos al Señor, ¿verdad, hermanos? Y nadie dice ni amén, entonces mejor por eso amo al Señor. Él y su palabra son para mí
como dice el salmista, son nuestra delicia. Voy a pedirles que se pongan en pies y vamos a orar al Señor y a darle gracias al Señor porque Él no nos ha desamparado. Que incluso, como dice este salmo, con gratitud de corazón vamos a aprender sus justos juicios, con gratitud de corazón. Señor, esta mañana te agradecemos por tu palabra. Gracias porque la podemos atesorar o debemos de atesorarla, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos, pues tú has ordenado que ellos sean muy guardados en nuestra vida. Tu palabra enseña que aún el joven, si al joven este salmo pide que guarde su camino, también dice que debemos de guardar tu palabra. Señor, en tu nombre te pedimos que nos ayudes, no solo a leerla, a meditarla, sino a aprender tu palabra de memoria, a que tú por tu Santo Espíritu nos ayudes a escribirla en nuestro corazón y que la podamos repetir en el nombre de Jesús, como se hacía en tiempos de la antigüedad del pueblo de Israel, que enseñaban la palabra al levantarse, al acostarse, al ir por el camino, y la ponían en distintos lugares para ser vista y la llevaban puesta en la frente. Señor, que tu palabra sea muy considerada para que podamos andar tus caminos conforme a tu ley. Por eso tu escritura, aquí tu palabra dice, son dichosos los que obedecen tus leyes, los que te buscan de todo corazón, porque no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Lleva a cada uno con bien a sus hogares. Que esta semana sea el inicio de un tiempo en donde podamos ir a este Salmo 119 y considerar ahí todas las verdades que podemos encontrar respecto, Señor, a la ley de Jehová, a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.